Bueno, quería ponerlos un poquito al día de lo que quedó pendiente del episodio anterior. Este, mm, Primero que nada, les quería informar que el episodio con Jorge Luis Chacín, a todos los guaqueros, ya está grabado, ya lo estoy editando. De hecho, en mi Patreon hay un pelín adelantico allí de él tocando en el piano para que, por cierto, pasé un susto con esa grabación porque ese es un invitado que yo vengo cuadrando desde hace rato. Y me había dicho que sí, pero no se había dado por mil razones. Él estaba ocupado, no podía, que si este día, que si el otro día. Veníamos corriendo la arruga desde hace rato, ¿no? Total que finalmente cuadramos un día y una hora la semana pasada. O bueno, anteayer, hace 2 días. Estoy grabando esto 2 días después de esa grabación. Y por fin me dice que sí, tal. Empezamos. Le digo, oye, mira, no sé si tú eres de esos artistas que les fastidia que les pidan que cante en una entrevista o en una invitación así, o si más bien tú te lo vacilas, como yo sé que tú grabas en tu casa, me imagino que tienes un estudio ahí o algo, oye, si puedes estar ahí con el piano y tal, si te lo vacilas, si no, no, le digo, no te quiero tampoco estar ladillando mucho. Y él fue súper pana y me dijo, sí, claro que sí, con la guitarra. Total que el día que vamos a grabar, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con el piano. Él puso de verdad que se tomó la molestia de poner una luz y poner el encuadre que se vea el piano y tal y que se escuche bien. La disposición de Jorge Luis fue la mejor. Total que bueno, empezamos a grabar, él está ahí fajado, vamos conversando y tal, es tremendo conversador además. Y vamos hablando de canciones y él las va medio tocando y las va medio cantando ahí en el piano y tal. Y cuando tenemos como hora y media ya conversando, se me congeló la plataforma que yo uso para grabar. De hecho, hay alguien que está, un Patreon, que estaba viendo la grabación en vivo, porque estoy haciendo pruebas también de darle acceso a Patreon, a los que están en Patreon, a la grabación mientras la estoy haciendo en vivo. Este, y había uno de los que estaba ahí viendo la vaina, tomó una foto, tomó un screenshot de mi cara cuando yo me di cuenta que se había congelado la vaina y yo pensé se perdió la grabación, se perdió el archivo. Perdí hora y media y ya Jorge Luis se va a tener que ir probablemente y no va a haber, voy a perder el episodio. Total que entré, me salí, la cosa decía que seguía grabando, o sea, los 90 minutos supuestamente estaban ahí, pero yo buscaba las grabaciones y no las veía, no las encontraba. Le dije a él, bueno, vamos a terminar lo que falta y después yo veo cómo hago, pero yo terminé esa última media hora de conversación con él pensando, coño, perdí ese archivo, ¿cómo lo voy a rescatar y tal? Me quedé congelado, se quedó congelada la imagen, me tuve que salir, volver a entrar, este... Y ahí fue donde este Patreon tomó la foto de la pantalla que me dijo es una foto súper memeable y de verdad que lo es, pero en la foto capturó el horror que yo sentí cuando pensé que se había perdido toda la grabación. Resulta que ahí mismo después de grabar tuve que dejar todo e irme a trabajar. Lo único que me dio, o sea, empecé a buscar el archivo y no aparecía, no estaba. Nada más aparecían los últimos 30 minutos que hice después de volver, después de que se congeló la cosa. Lo único que tuve tiempo de hacer, además de buscar y no encontrar, fue mandar un email al soporte del software este que yo uso y me fui a trabajar. Hasta que en la noche me habían respondido, cuando llegué en la noche, a medianoche después de trabajar, me habían respondido y aparentemente ellos guardan un backup de todas las grabaciones en la nube y uno puede acceder a eso. Entonces, la noticia es que rescaté el archivo, ya lo estoy editando, quedó buenísimo ese episodio, dura casi 2 horas. Este, y bueno, él cantó canciones, echamos cuentos de la época de Guaco, de la época del dúo ese que él intentó, bueno, intentó no, el dúo que él hizo y que tuvo bastante éxito, pero la cosa, ahí echa el cuento de por qué se cayó. Y bueno, de su carrera como solista también y como compositor. Así que los vaqueros ya saben que por ahí ya viene el episodio de Jorge Luis Chacín. Además de eso, que hay gente que me ha preguntado, en el episodio anterior yo conté que había renunciado en el restaurante donde estaba, que me iba a ir para otro sitio nuevo y tal. Y bueno, ya empecé, ya tenemos un poquito menos de 2 semanas de abiertos en este restaurante y es el extremo opuesto a lo que trabajaba antes. La verdad que tenía tiempo que no trabajaba en un restaurante en el que de verdad
vacilar a trabajar. Me gusta mucho el concepto, me tratan muy bien, pero es un sitio tan pequeño que, o sea, hay días que somos solamente la dueña y yo atendiendo la sala. Ella recibiendo a la gente, sentando a la gente y ayudándome con el agua y las cosas, y yo atendiendo todas las mesas. Me da risa porque cuando yo me reuní con ella por primera vez, que ella me estaba invitando a unirme al proyecto, una de las cosas que yo le dije, mira, yo tengo la aspiración de ser bartender. Yo quisiera venirme, pero me gustaría entrenar para ser bartender. Y ella me dijo, pero es que esto es tan pequeño que aquí no va a haber bartender. Y es verdad, o sea, son los mismos cocineros o ella. A veces yo hasta le meto mano ahí y hago tragos. Este, y el sitio también es tan pequeño que no hay manager entre ella y yo, o sea, es directo el trato con ella. Pero hasta ahora va súper bien, de verdad que la cosa pinta bien, 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 bien. Estoy contento de trabajar ahí, así que, bueno, para las pocas personas que me han preguntado y que estaban pendientes de mi situación laboral, que en el episodio anterior conté la novela de la renunciada y de la botada y la... Si no lo han visto, es como si yo sentí que estaba trabajando en un reality show. Pero bueno, en este episodio les voy a hablar, eso lo comenté en Twitter y, y la gente aparentemente le interesó el tema. Dije, ¿será que hago un episodio echando ese cuento? Todo este rollo que explotó en Venezuela por el concierto de Romeo Santos, resulta que se descubrió que el empresario que estaba detrás de todo el concierto era un antiguo empresario que está preso y estaba haciendo el concierto desde la cárcel y resulta que está preso por narcotráfico. Resulta que es alguien a que yo conozco muy bien porque yo trabajé con esa empresa, con ese empresario, cuando ellos eran una empresa pequeña y después empezaron a crecer y se convirtieron en una de las empresas más importantes de eventos en el país. Y en ese momento yo estaba también, mi carrera en televisión estaba más o menos despegando y yo hice muchísimas cosas con ellos y terminé peleado con ellos. Ya les voy a contar porque de eso va este episodio de hoy, de ponerlos al día con el episodio de Jorge Luis Chacín, de mi situación laboral, que un par de personas me preguntaron cómo iba la cosa. Ahí tienen la actualización. Si están en Denver o pasan por Denver, avísenme, envíenme un mensaje directo o algo y les aviso dónde es el sitio. Y bueno, si se llegan, los trato con cariño, se los prometo. También tengo ganas de crear una sección que se llame Mi estafa favorita o Mi estafador favorito. El otro día me salió por ahí un video en YouTube que decía, el título es ¿Cómo cocinar pasta en 60 segundos? Y es este tipo que se ve que no tiene idea de cómo cocinar. Y, ojo, él le está ofreciendo una manera de hacer la pasta rápido, en 60 segundos, ¿no? Y el carajo empieza el video diciendo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponemos la bandeja, la pasta en una bandeja. Aquí les estoy poniendo los que lo están viendo en video, les estoy poniendo un pedacito del video al lado, ¿no? Entonces el primer paso de la receta es hay que poner la pasta en una bandeja e hidratarla. Entonces pone la pasta en una bandeja, le echa agua por encima y lo vamos a dejar así 90 minutos. Y que bueno, marico, no me dijiste que ibas a hacer pasta en 60 segundos. Si tienes hora y media para hidratar la pasta, coño, tienes 15 minutos para ponerla en agua hirviendo y que se cocine ya y no es ese masacote de agua que dejaste la pasta ahí remojándose por hora y media. Es como que hay gente que tiene, de verdad, la cara de tabla y cuatro bolas para salir en público. Este tipo no está jodiendo, no es un sketch. Él en serio está haciendo él cree que él inventó una manera de hacer pasta en 60 segundos. O sea, es como que yo diga, voy a hacer pasta en 60 segundos. Primer paso. Ve a la nevera y agarra la pasta que te sobró de ayer en el Tupperware y la calientas en el microondas y pones 60 segundos. Ya, está lista la pasta. Esa es mi receta. Es como que, marico, de verdad, tú me estás hablando en serio, me estás jodiendo. No seamos estafadores, ¿vale? ¿Estás cansado de un trabajo aburrido y no hacer suficiente dinero? Yo también. No te voy a invitar a inscribirte en mi curso para enseñarte a cómo ser millonario. Te voy a invitar a que te inscribas en mi Patreon y allí, a partir de $2 mensuales, vas a poder disfrutar de mucho contenido exclusivo que está acumulado y además apoyas este proyecto para que siga adelante gracias a gente como tú. Ya sabes, patreon.com/Daniel Necesita. Vaya.
Otro estafador es un tipo que se hace llamar B-Shred. B me imagino que es por la B de los músculos y shred de rayado, de yuca. Este, este tipo es como un influencer del fitness y vaina y vende, supongo que vende un método para estar bello y papiado y tal. Y resulta que su modo de marketing es sacar clips de él, como siendo entrevistado en podcast, ¿no? Echando su cuento de lo exitoso que es su sistema y su vaina. Y resulta que él no ha estado en esos, o sea, esos podcasts que él está publicando no existen. Él se graba aparentando que está de invitado en un podcast, pero tú nunca ves al entrevistador, sino nada más él como si estuviera respondiendo una pregunta que le acaban de hacer. Entonces el tipo se compra un micrófono, que por cierto, se compró el mismo micrófono que usa Joe Rogan, puso la misma cortina que hay atrás en el podcast de Joe Rogan, que es como una cortina de vino tinto. Y él, entonces él se graba, en vez de viendo a cámara, él se graba así, como viendo al host del podcast. Claro, él nunca dice estoy en el podcast de Joe Rogan, pero él saca un clip que estéticamente se ve como el podcast de Joe Rogan y él hace como que está hablando con alguien y entonces esa es la publicidad que él hace. Él paga ads o publica en sus redes esos clips que para gente que no es o que no está en el tema digital, pueden pensar, o sea, los hace pensar, ah, mira, este tipo ha estado en podcasts importantes, lo están entrevistando en muchos podcasts y él es un invitado recurrente hablando de este tema, este tipo sabe de lo que está hablando, porque yo supongo que la producción de esos podcasts hizo el due diligence e investigó quién es esa persona para no tener cualquier loco ahí hablando ahí de lo que está hablando. Entonces, eso le da una credibilidad basada en intervenciones en podcast que no existen. No seamos estafadores y no nos dejemos estafar. Coño, cuéntame una de vaquero, papá. Ahora sí voy con el cuento del empresario que está preso por narcotráfico, que es el que está detrás de ese concierto de Romeo Santos. Primero, acordándome aquí de Romeo Santos, es uno de los artistas con los que yo peores experiencias tuve en Venezuela. Yo lo conocí por primera vez cuando todavía era parte de Aventura. Ellos estaban pegados afuera, pero en Venezuela todavía no tanto. Fue la primera vez que fueron a Venezuela. Si no me equivoco, los metieron en un concierto de vallenato, que de esos festivales de vallenato que eran eternos, que duraban, eran las 10 de la mañana y todavía estaba ahí. Y si a mí me tocaba cubrirlo, yo todavía estaba ahí cubriéndolo. Y me acuerdo que el manager nos jaló bola, me jaló bola a mí para que los entrevistara. No tienen ni siquiera camerino, estaban dentro de una van esperando no me acuerdo si estaban esperando para montarse o si acababan de bajar de la tarima. Lo cierto es que me jalaron bola, mira, este grupo nuevo se llama Aventura, por favor, entrevístalos. Sí, vale, vamos a entrevistar. Y los entrevisté dentro de la van. Tanto que Romeo, o sea, yo no le hice mi interacción no fue especialmente dirigida hacia él, porque él todavía no era tan famoso. Después de eso fue que se hizo bien famoso. La aventura pegó mucho más y luego él se fue como solista. Y entonces, eso quedó ahí, les hice su entrevista y todo el rollo. Pasó el tiempo, él se hizo súper famoso. Si no me equivoco, fue en una feria de Barquisimeto. Y bueno, me le voy a acercar para conversar con él, para entrevistarlo. Como se hace siempre en esos eventos, que cualquier artista que está por ahí pasando, uno trata de abordarlo y si no es una entrevista formal que se cuadró. Chamo, me han saltado los seguridad de vaina, no me matan. Esa es una de las veces que más duro me ha dado un seguridad. Uy, uno de los encontronazos más fuertes que yo he tenido con algún seguridad de un artista. Y el tipo se portó, de verdad, él, su seguridad y él, como un mamagüevo. Esa es la imagen que yo tengo de él. Pero bueno, ahora vamos a el caso del empresario que está preso. Resulta que él se llama Juan Carlos Araujo, lo publicó hasta el fiscal, publicaron una foto de él y todo. Él era el dueño de Solid Show, él y otro socio que se llama Luis Hurtado. Solid Show fue una empresa que empezó muy pequeña. Yo me acuerdo que ellos fueron los que hicieron un concierto de Zapato 3 en mi colegio, cuando yo todavía estaba en el colegio.
hacían eventos pequeñitos así en colegio. Este, empezaron a crecer. Yo después empecé a hacer radio. Ellos tenían una cierta relación con la radio en la que yo trabajaba, lo hacían la publicidad en la radio donde yo trabajaba. Un pana operador de la radio les empezó a editar a ellos las promociones y las comerciales de sus conciertos. Por cosas de la vida terminé yo grabando las locuciones para esos comerciales y al mismo tiempo en paralelo mi carrera fue como creciendo. Yo empecé a hacer televisión, me empezó a ir muy bien en televisión, en Sálvese quien pueda. Y ese crecimiento fue como en paralelo. Entonces yo terminé animando todos los eventos, o la mayoría de los eventos, y presentando la mayoría de los conciertos que hacía Solid Show. Hacían un festival también intercolegial de gaitas en el CCCT, que siempre tenía un artista cerrando importante. Una vez fue Juanes, una vez fue Natalia Lafourcade, y yo era el presentador. Con ellos presenté a Juanes en Puerto Ordaz, creo que también lo presenté en el Poliedro. Hicimos Miguel Bosé en el Teresa Carreño, me tocó a mí presentarlo. Bueno, se hicieron muchas cosas. Resulta que yo trabajaba tanto con ellos que hubo un momento que yo llegué a una negociación y les dije, mira, porque a veces era un fastidio cobrar, pasar la factura, toda la burocracia de cobrarle o a una agencia o a una productora de eventos un trabajo. Siempre fue una ladilla. Esa es una vaina que yo no sé si es en otros países, aquí en Estados Unidos, lo poco que yo he hecho, no es así, no sé cómo es en otros países, pero en Venezuela era una ladilla, porque no, tienes que, el día de meter la factura es el lunes de 2:30 a 3. Si no la metes el lunes de 2:30 a 3, tienes que esperar al otro lunes para poder meter la factura de un trabajo que ya tú hiciste. Y entonces el día de caja, eso se te va a pagar 60 días después, y el día de caja es los jueves de 3 a 4. Coño, era una ladilla estar cobrando. Tanto que en Venezuela, uno, cuando ya tenía más o menos un volumen de trabajo, tenías que tener a alguien cobrando y darle un porcentaje porque ese es otro trabajo en paralelo a lo que uno hacía. O sea, era un trabajo a tiempo completo, cobrarle a las agencias y a las productoras. O por lo menos un motorizado que fuera y viniera todo el tiempo para las agencias y para las productoras. Total que para evitarme eso, yo llegué a una negociación con ellos y les dije, mira, yo les grabo todas las locuciones, vamos a hacer como una suscripción, una tarifa plana. Tú me vas a pagar todos los meses tanto, que no era una gran suma de dinero, pero bueno, era un número decente. Y yo te grabo todas las locuciones para todos los eventos que tú tengas. Si tú tienes dos, son dos. Y si tú tienes 10, son 10. Yo voy a cobrarte siempre lo mismo. Me pagas todos los meses. Entonces yo tenía que meter una sola factura mensual. Ya no era el fastidio de meter una factura por evento. Total que... y ya no me acuerdo cuál fue la negociación que llegué con ellos también para animar los eventos. Creo que fue parecida. Lo cierto es que yo tenía mucha confianza, yo iba para allá y bueno, a veces me recibían la factura el día que no era el día de recibir la factura, a veces me sacaban el cheque el día que no era el día de caja, porque yo entraba para las oficinas y me sentaba y tal, o sea, tenía confianza con ellos. Resulta que yo empecé a tener choques con ellos porque se empezó a enredar el tema de los pagos, ¿no? Entonces ya era, mira, me debes 2 facturas, me debes 3 facturas, me debes 4, tienes 4 meses que no me pagas. Entonces yo tenía que ir a un día a dedicarme a cobrarle a Solid Show y específicamente a él, a Juan Carlos Araujo. Me le sentaba en la puerta de la oficina o me le metía en la oficina y hasta que no me diera mi cheque no me iba. Entonces yo tenía un día al mes que hoy es el día de ir a martillarle mi cheque a Solid Show y a Juan Carlos Araujo. Resulta que eso se fue complicando tanto que, por ejemplo, había días que yo iba a cobrar, no estaba el cheque, entonces el típico guabinía cuando la gente no quiere pagar y entonces, no, sí, vente el jueves, este jueves te sacamos, era lunes, suponte, este jueves que te sacamos el pago, vente el jueves y seguro te lo sacamos y tal. Entonces yo llegué a un punto que yo le decía, bueno, dame un cheque tuyo personal por el monto que me debe Solid Show con fecha del jueves. Y si el jueves no está mi cheque, yo cobro el tuyo. Y así era como yo le terminaba cobrando. Siempre tenía que aplicarle, o sea, ponerme súper intenso y súper fastidioso. Hubo un momento que se hizo bien incómoda ya la situación. Hasta que hubo un día que no pagaban, no pagaban, no pagaban, me debían varios meses. La cosa estaba, o sea, ya era insostenible. Pues ya yo estaba muy arrecho con ellos. Y voy un día a cobrar
Y empieza el guabineo, el guabineo, el guabineo. No, ahorita estoy en una reunión, espérate un momento. Ya vengo, ya te atiendo, siéntate ahí en la oficina. Entonces me dejaba solo en su oficina. Resulta que estaba en la sala de reuniones con todos los empleados. Me le metí en la reunión de los empleados. Mira, Juan Carlos, ven acá, necesito hablar contigo. No, espérame ahí un minuto si tú quieres. No, espérame un minuto, no. Si tú quieres, sales y hablamos afuera. O yo te digo aquí delante de todo el mundo lo que yo te vine a decir. Entonces se salió y habló conmigo, me sacaron el pago y tal. Pero ese día que yo me puse cómico, ya cómico, me paré de mano. Ese día hasta me mandaron, o sea, vino seguridad y me mandaron a sacar. Y qué bolas, a Daniel se le subieron los humos. ¿Cómo se le ocurre cobrar su dinero? Y yo decidí que no trabajo más con ellos. Vayan a lavarse ese culo. Es una ladilla cobrarles. No trabajo más con ustedes. Pero yo seguía conociendo mucha gente que estaba en Solid Show. Y de hecho, una vez, después de eso, me llamó el otro, Luis Hurtado, que creo que también está preso. Este. Y me llamó, me puso en speaker delante de un cliente. Hola Daniel, mira, estamos aquí con un cliente que queremos grabar unas cosas y la cosa sería así, sería más, me explica más o menos, este, ¿cuánto más o menos cobrarías tú por eso? Aquí estoy con el cliente. Ah, mucho gusto Daniel, mucho gusto Pedro Pérez. Ok. Y yo le dije, delante del el cliente escuchó porque me puso en speaker, le dije, mira, yo por eso cobro tanto, pero por adelantado. Si me vas a pagar en 60 días y tengo que meter una factura y entonces tú me vas a sacar el cheque el día que te dé tu gana, es 4 veces eso es lo que yo cobro. Ahí mismo quitó el speaker y vaina. Y por supuesto ese negocio no se dio. Entonces, casualmente el otro día hablé con un pana que era este operador que era el que le editaba los comerciales y que fue el que me pichó por primera vez el tigre de grabarle las cuñas. Y me dijo, coño, si hubiera sabido que el tipo era iba a terminar siendo un narcotraficante, no le haces ese show en la oficina. Y es verdad. Lo cierto es que después de eso, yo seguía teniendo relación con gente de Solid Show, pero ya no, prácticamente no, creo que no hice más trabajo con ellos. Si hice algo, se los cobré por adelantado. Y, pero yo empecé a notar, a veces me mandaban, algún pana me daba unas entradas para algún concierto de ellos y tal. Y yo empecé, eran, yo creo que la segunda empresa más grande de eventos de Venezuela. Estaba Evenpro y estaban ellos. Y yo empecé a notar que ellos hacían conciertos grandes con artistas internacionales grandes y no vendían entradas, pero tú los veías a ellos y estaban felices. Me acuerdo, por ejemplo, de haber ido al concierto de Aerosmith y que fue, si no me equivoco, en el estacionamiento del Poliedro. Y cuando entré, de hecho casi que me llamaron para regalarme una entrada. O sea, habían vendido tan poquitas entradas que yo creo que necesitaban gente que estuviera ahí en el público para que la banda no se sintiera que le estaba haciendo un concierto a nadie. Y me acuerdo de haberlos visto a ellos en el evento, felices. Y dije, coño, esta vaina huele raro. Aquí hay un guiso o es de... Yo nunca me imaginé que fuera narcotráfico. Nunca pensé eso. No me pasó por la mente. Pero lo que me pasó por la mente fue esto de tener un guiso con Cadivi. Este... Suponte, Aerosmith cobra, no sé, $300,000, $400,000, no sé cuánto cobrará, 1 millón, lo que sea que cobre Aerosmith por ir a Venezuela. Y bueno, de repente ellos tienen un contacto de Cadivi que les consigue el dólar a 4.30 y ellos facturan a Aerosmith por $3 millones. Entonces consiguen $3 millones a 4.30 y eso lo venden en el mercado negro lo que necesitan para completar los 300,000 que le tienen que pagar o los 500,000 o el millón que le tienen que pagar a Aerosmith y se quedan con 2,5 o más en el bolsillo. Eso es lo que esa era la cuenta que yo sacaba. Estos tipos están metidos en un guiso raro de Cadivi. Después empezó a haber mucho rumor en el mundo en los que trabajábamos en la industria. Coño, estos tipos yo creo que están metidos en lavado de dinero. Porque de hecho tuvieron una pelea con un socio y ese socio creo que les quitó parte de la compañía, si no me equivoco. Y de hecho veía unas oficinas que eran de Solid Show que terminaron siendo de esa otra compañía nueva después. Si a ustedes les interesa ese tema, avísenme. Yo trato de averiguar un poquito más y les echo el cuento completo. Lo que es cierto es que había mucho rumor de que ellos estaban enredados, estaban metidos en algo raro y yo dejé de trabajar con ellos. Y y la gente, ese mismo show que hice yo de ir a cobrar, hubo muchas otras personas, artistas y proveedores,
que tuvieron que ir allá a hacerles show y amenazarlos porque no pagaban. Creo que hasta les mandaron al Doctor Diablo a cobrar una vez. Este, y resulta que fue pasando el tiempo y de repente caen presos los dos. Resulta que más, supuestamente, el cuento que a mí me llegó era más por el lado de Juan Carlos que por el de Luis. De hecho, no lo han mencionado en todo este rollo. Este, la gente en aquella época decía, era Juan Carlos, Luis no sabía nada. Cosa que a mí me parece un poquito raro porque si tú tienes un socio y tú eres dueño de una empresa y es una empresa que tú estás viendo los números y tú estás viendo que no vendiste entradas y pero igualito estás feliz, quizás no sabes exactamente de dónde está saliendo la plata o algo, pero tú no eres tonto. Tú sabes cómo funciona tu negocio y aquí hay algo raro. Pero supuestamente era Juan el del que estaba más metido de frente en el rollo. Resulta que agarraron una avioneta que iba o un avión de Venezuela para Dominicana, la agarraron en Dominicana, cargada de droga. De hecho, en el avión iba un chamo que yo conocía y trabajé mucho con él porque él era del equipo de Solid Show y cuando yo tenía que hacer cosas con ellos, él siempre estaba. Hacíamos muchos eventos corporativos también. Resulta que ese chamo, aparentemente inocente, dicen, no sé si será verdad, cayó allá con la avioneta porque en la avioneta iban 500 kilos de droga, una cosa así. Él cayó hasta una chama que creo que, no estoy seguro bien de ese cuento, porque eso pasó hace muchos años y estoy tratando de acordarme aquí del chisme, pero creo que ahí cayó una chama que trabajaba en administración ahí en Solid Show. Y este chamo le dijo, vente para Dominicana, vamos a dar una vuelta y venimos. Ellos supuestamente iban a una pregira para conseguir locales o venues para montar un show allá. Eso creo que era supuestamente el objetivo del vuelo. Y esta chama se montó así como para farandulear. Y creo que cayó allá, supuestamente no tiene nada que ver con el rollo. Y no sé si, yo no sé si ellos dos salieron de la cárcel allá en Dominicana. Entonces, bueno, a raíz de eso que revienta allá, ¿quién mandó ese avión para allá? Juan Carlos Arajo, él cayó preso en Venezuela. Y a mí me habían llegado cuentos de que él estaba llamando a la gente y que para hacer cosas y para pedirle plata y para hacer cosas y eventos también. Entonces, pero casualmente hace poco hablé con alguien, un empresario de allá, y me dijo, coño, me llamó Juan Carlos Arajo y que pasó un evento. Y yo le digo, pero ¿cómo? Él no está preso. Sí, me llamó de la cárcel, pero no sé. Yo me había quedado ahí. Yo pensé, coño, este está llamando, está dando patadas de ahogado y está llamando a todo el mundo y todo el mundo, supongo yo, le está sacando el culo. Resulta que no. Resulta que consiguió quien le hiciera el asunto. No sé cómo hizo, pero crearon esta empresa de maletín y resulta que el que está detrás de la empresa es él desde la cárcel. Y entonces ahora descubrieron que el director de la cárcel le daba hasta una oficina ahí en la cárcel para que él trabajara y aparentemente hasta lo dejaba salir por 2 semanas y después volvía y tal. El tipo estaba haciendo lo que le daba la gana. Ahora creo que el director de la cárcel está preso. Ese es mi cuento con... Le hice un show en las oficinas para cobrarle a un tipo que después terminó preso por narcotráfico y siendo de la mafia de los conciertos desde la cárcel. O sea, un plan de cuello blanco. Esa es mi historia con un narcotraficante o con una persona que está presa presuntamente por narcotráfico. Los rollos en los que estaba uno a punto de meterse sin darse cuenta. Yo tuve el instinto cuando vi algo raro con los pagos y luego con los eventos que estaba ahí como turbio, dije, oye, yo no voy a trabajar más con esta gente. Y resulta que mi instinto estuvo bien. ¿Ustedes han tenido alguna historia así, alguna experiencia de ese tipo?